La Fundación Giner de los Ríos, indisolublemente ligada a la Institución Libre de Enseñanza, acaba de cumplir sus primeros 100 años. Manuel Bartolomé Cosío, pedagogo e historiador del arte, principal y más cercano discípulo de Francisco Giner de los Ríos, continuó su labor al frente de esta institución. En 1916 puso en marcha la Fundación Giner de los Ríos, que sigue siendo un referente para docentes e investigadores. También punto de encuentro en sus actividades y propuestas abiertas, conferencias, presentaciones, exposiciones que mantienen muy presente el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, que en su época se convirtió en el centro de gravedad de la cultura española y cauce para la introducción de las más avanzadas teorías pedagógicas y científicas. Con motivo del centenario de la Fundación Giner de los Ríos, se organizó la exposición El arte de saber ver, Cosío, la Institución Libre de Enseñanza y el Greco, una exposición que se puede visitar en Madrid, en la sede de la Fundación Giner de los Ríos, hasta el 23 de abril de 2017. Hablamos con el profesor Eugenio Otero Hurtaza, de la Universidad de Santiago de Compostela, historiador de la educación, vicepresidente de la Sociedad Española de Historia de la Educación. Conoce bien la figura y la obra de Cosío. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Pues le pediría una breve semblanza de Manuel Bartolomé Cosío para contextualizar un poco, y luego le preguntaré también sobre sus impresiones porque sé que ha visitado esta exposición. Bueno, primero decir que Manuel Bartolomé Cosío es el discípulo principal de Francisco Giner de los Ríos. Fue el director del Museo Pedagógico Nacional, que fue una institución muy importante en el desarrollo de la innovación educativa en esos años, que también fue el primer catedrático de pedagogía de la Universidad Española y también fue, entre otros puestos, el presidente del Patronato de Misiones Pedagógicas en la Segunda República. También tuvo otras honras, por decirlo así. Entre ellas destacaría que fue el primer ciudadano de honor de la Segunda República, un nombramiento que solamente recibiría otra persona, que fue Miguel de Unamuno. Quiero decir con todo ello que Cosío, en los años 30, en ese periodo previo a la Segunda República, era un gran referente intelectual, hasta el punto que incluso se llegó a pensar en él en algún momento como presidente de la República. Bueno, y en esta exposición que sé que ha visitado recientemente, una exposición que se centra, gran parte de ella precisamente en esa vinculación a las investigaciones que realizó Manuel Bartolomé Cosío en torno a la figura del Greco. De alguna manera rescató para la historia de la pintura española la figura y la obra del Greco. Me gustaría que nos hablase de la exposición y de esa relación entre Cosío y la historia del arte. Bueno, vamos a empezar hablando quizá de la segunda parte para meternos luego en la exposición. Cosío fue el gran estudioso del Greco, conforme a una vocación más íntima, más personal que incluso la pedagógica, la pasión que tenía por el arte. No obstante, la importancia de Cosío es que logró armonizar esas dos vocaciones muy bien, tanto que la exposición se titula El arte de saber ver. El arte de saber ver es el primer artículo pedagógico de Cosío. Está escrito en el año 1879, donde se percibe ya esa importancia que le daba a la formación estética de los niños pequeños, incluso antes de que supiesen leer, porque el arte, para Cosío, no necesitaba ser razonado, y entonces despertaba sentimientos que no necesitaban de la razón. Y entonces le parecía importantísimo que los niños aprendieran a través del arte, pero incluso ya los niños muy pequeños, los niños, digamos, de lo que entonces se llamaban escuelas de párvulos. Una clave muy importante para entender lo que representa Cosío es que fue él quien conectó a la educación española con las principales corrientes pedagógicas internacionales de su tiempo, y presentó además internacionalmente a la Institución Libre de Enseñanza, que causó en su tiempo muchísima admiración a los grandes educadores europeos e incluso norteamericanos, que
consideraban a la institución libre de enseñanza como un centro pionero para todo el mundo. Puedo recordar, o hacer recordar, lo que le decía Madame Herder, Henriette Breyman, a Cosío en Berlín el 15 de septiembre del año 1882, que le decía: nadie interpreta hoy en Europa el pensamiento de Froebel como ustedes. Alemania tiene mucho que aprender de España. E incluso el Times, en el año 1884, decía en un artículo que la Institución Libre de Enseñanza de Madrid era la escuela que más practicaba el excursionismo de toda Europa. Quería decir con todo esto que la Institución Libre de Enseñanza no fue simplemente un fenómeno doméstico, sino que fue una escuela que estaba en la vanguardia de la pedagogía europea y que los grandes educadores europeos sentían mucha admiración por la obra que estaba realizando Francisco Giner en España, rodeado por sus discípulos, el más importante, Cosío. Y que en todo este cúmulo de innovaciones que hace la Institución Libre de Enseñanza en la educación de los escolares, uno de los aspectos más relevantes, y no quizá el más original, fue precisamente todo lo que está relacionado con la educación estética. Eso se refleja de alguna manera también en los materiales que podemos ver en la exposición, y precisamente además hay un espacio dedicado a la Institución Libre de Enseñanza y la historia del arte. Podemos ver también pues fotografías e incluso documentales y también ese vínculo de la Institución Libre de Enseñanza con la ciudad de Toledo. Sí. Bueno, como el centro de los estudios de arte de Cosío siempre fue el Greco, del que publica un libro maravilloso que sigue siendo referencia para todo el mundo en el año 1908, que fue referencia para los estudios posteriores que se hicieron sobre el Greco, Cosío inauguró un hábito que hoy tenemos en España en muchas partes, que es lo de visitar los museos. Y entonces él organizaba excursiones desde Madrid a Toledo para visitar las obras del Greco y especialmente el entierro del conde de Orgaz. Esto fue tan habitual que en un momento dado, y se ve en la exposición, que acompaña al mismo Einstein a Toledo a visitar el entierro del conde de Orgaz. Bueno, pues invitamos a nuestros oyentes de forma especial a visitar esta exposición si se acercan por Madrid, El arte de saber ver, Cosío, la Institución Libre de Enseñanza y el Greco, que se puede visitar en la sede de la Fundación Giner de los Ríos hasta el 23 de abril de este 2017. Y profesor Otero, me gustaría un comentario también sobre otra exposición, una gran exposición que se organizó ya hace unos años, que además se reprodujo de forma itinerante en distintos puntos de España, sobre las misiones pedagógicas, de la que usted fue comisario. Me gustaría un apunte sobre esas misiones pedagógicas, de las que ya nos ha avanzado en la conversación algunos aspectos. Bueno, en esta exposición precisamente se acaba poniendo el documental Estampas de las misiones pedagógicas, en donde podemos ver la vida rural española en aquellos años de la República, que era un momento tremendamente interesante, porque es el momento donde tenemos todavía un tipo de cultura rural muy tradicional, y al cabo de pocos años esa cultura tradicional fue completamente transformada por todos los procesos de industrialización y mecanización del campo. Es todavía una agricultura que no está mecanizada, es todavía una agricultura que no tiene luz eléctrica, una vida rural que no tiene iluminación nocturna. Y entonces la República se planteó en un momento, basándose en unas ideas que ya tenían desde el principio de la Restauración, tanto Giner como Cosío, que era apoyar a los maestros rurales, porque la mayoría de la población era rural, y a la mayoría de esa población había que alfabetizarla, había que introducirla en una cultura escrita, pues proteger a los maestros, ¿no? Pero lo que se hicieron con las misiones pedagógicas de la Segunda República fue algo mucho más importante, porque los misioneros, que eran jóvenes maestros, algunos de los intelectuales más jóvenes y relevantes que fueron después en la República, estaban personas como Cernuda, Dieste, María Zambrano y muchos otros. Lo que buscaba un poco al principio era llevar la modernidad al campo,
llevar la modernidad al mundo rural, todo esto nuevo que había aparecido en las últimas décadas y que hacía tan cómoda la vida de la ciudad. Y entonces todos estos intelectuales, al llegar al mundo rural, se encontraron con una cultura extraordinaria, con una cultura que tenía un valor desconocido en las ciudades. Empezaron a apreciar muchísimo esa cultura y entonces esto se convirtió, más que en un proceso, digamos, de modernizar el mundo rural, se convirtió en un intercambio humano extraordinario, riquísimo, que transformó enormemente a aquellos jóvenes que iban a las aldeas. Si se ve un poco la biografía de toda esta gente que participó en las misiones, notamos la huella de las misiones pedagógicas en ellos, de haber pasado en el campo, digamos, verse privados de comodidades que tenían en la ciudad y de ver a una gente que merecía ser tenida en cuenta en las transformaciones sociales que se estaban produciendo con la Segunda República. Para mí eso fue muy importante, el descubrir eso, ¿no? Aparte de otros elementos, ¿no? Como por ejemplo, algo que tiene que ver mucho con la exposición, que fue el Museo Ambulante de Pintura, que llevaba copias de cuadros, fundamentalmente el Museo del Prado, también de otros museos de Madrid, pero fundamentalmente museos del Prado, para que los campesinos las vieran, porque los campesinos no podían ir a Madrid a verlas al Museo del Prado, pero había que decirles a los campesinos, esto también existe, esto también es vuestro. Y otro aspecto también importante de las misiones, que no querían dar lecciones. Decía Cosío que las misiones paradójicamente tenían que ser antipedagógicas. ¿Antipedagógicas en qué sentido? En que no queremos enseñar nada. Queremos simplemente que los campesinos se diviertan, se encuentren, digamos, acompañados en cierta medida por estos jóvenes que vienen a la ciudad para decirles lo que tenéis en vuestros pueblos, en vuestras casas, en vuestras aldeas, tiene un gran valor. Y algunas de estas misiones, podemos verlas en algunas imágenes, precisamente en la exposición que antes estábamos mencionando. Pondremos un enlace a la Fundación Ginés de los Ríos. Y profesor Eugenio Otero, me gustaría que nos hablase también del máster que coordina, el máster universitario en Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza, en ese campus de la Facultad de Formación del Profesorado de Lugo. Un campus llamado Campus Terra, precisamente un proyecto muy vinculado a esa realidad que es, la sostenibilidad económica, social y medioambiental del uso de la tierra, de la que tenemos que concienciarnos, porque si no, no seremos capaces de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto. Este es un campus pequeño, el campus de Lugo, que le hemos llamado Campus Terra, porque prácticamente todas las titulaciones están enfocadas al medio ambiente, al mundo rural, y esta es una provincia muy rural, y nosotros lo que queremos es mantener el valor de esta vida rural que tenemos aquí en Galicia y sobre todo en estas tierras de Lugo. Y por eso es el Campus Terra, ¿no? Y en el Campus Terra, desde la parte de la educación, lo que más importante tiene es precisamente este máster en Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza que tengo la honra de coordinar. Yo creo que nació un poco, porque nació por iniciativa mía, un poco recordando la importancia que tiene Giner. Yo pensé mucho en Giner y en Institución Libre de Enseñanza cuando estaba diseñando este máster, ¿no? Porque es un máster sobre todo para amar la naturaleza, para que los educadores amen y utilicen la naturaleza, porque la naturaleza tiene una potencia educadora extraordinaria. Esto ya lo descubrieron personas antes que Giner, pero Giner es que lo practicó mucho. Giner sacaba mucho a los estudiantes a la Sierra del Guadarrama y llegó a hacer excursiones que duraron varios meses con los alumnos de la Institución Libre de Enseñanza. Entonces este máster lo que pretende es incidir un poco en esa línea, que es una línea además que en otros países de Europa en estos momentos se está también desarrollando, es decir, nosotros no hacemos un máster singular aquí en el Campus Terra, sino que nosotros también estamos en contacto con otros másteres que hay en otros países de Europa, especialmente en Escocia, en Suecia y en Alemania, que tienen unos másteres también de este tipo. El nuestro, sobre todo, es un máster muy holístico, que trata de ver la naturaleza desde una perspectiva muy holística. Entonces tenemos de todo. No solamente cuidamos los aspectos de la educación ambiental, los aspectos deportivos, sino también los aspectos del arte, land art, practicamos bastante arte
en la naturaleza, los aspectos literarios, la relación entre la literatura y la naturaleza, la música de la naturaleza, lo que es la ecoacústica, el escuchar los sonidos de la naturaleza, y por supuesto damos una formación ética, una formación en excursionismo, una formación en seguridad. Sobre todo se trata de formar a los educadores, sobre todo son personas que proceden de los grados de maestro, formarlos en el valor que tiene la naturaleza, tanto en el ámbito de la educación formal como en el ámbito de la educación no formal. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acercado no solamente la figura y obra de Bartolomé Cossío, sino también por hablarnos de estas propuestas del siglo XXI. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro, Eugenio Otero Hurtaza. Muchísimas gracias a vosotras. Pues hasta pronto. Eugenio Otero Hurtaza es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, historiador de la educación, vicepresidente de la Sociedad Española de Historia de la Educación y, como les acabamos de comentar, coordinador del Máster Universitario en Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza en ese Campus Terra de la Universidad de Santiago de Compostela en Lugo, dentro de la Facultad de Formación del Profesorado. Sin distancias, cuando quieras, donde quieras. Canal.uned.es.